En este video exploraremos una poderosa capacidad que va más allá de la simple creación de enlaces, que sería la capacidad de realizar visitas o solicitudes a inercia de manera programática a través de JavaScript. Todo esto es posible gracias al método route.visit. Ahora, sin más nada que decir, continuemos con el video. Bueno, para este ejemplo vamos a estar trabajando con lo que son las visitas manuales, y lo que hice fue simplemente en la página de About estoy colocando simplemente dos botones que nos va a ayudar a hacer las peticiones hacia el servidor. Entonces, un poco para mostrar el código, sería en mi archivo routes web tengo dos endpoints que básicamente los modifiqué a que apunte a un controlador que creé con dos métodos, uno para index y otro para el store, que son para los métodos get y post, y le coloqué un name. Si revisamos el controlador podemos ver que el método de index lo que va a hacer es generar un usuario aleatorio y lo vamos a pasar de manera perezosa al front o al cliente en este caso. Recordemos que cuando utilizamos este método lazy de inercia, lo que va a hacer es que en la primera carga de la página no se va a generar o no se va a devolver la información recién hasta que sea solicitada a través del método only. Y aquí estoy colocando una función sleep para que se muere 3 segundos antes de ejecutar este código. Y en el método store, solamente para probar lo que vendría siendo el método post, simplemente va a mostrar un mensaje en pantalla y va a mostrar todo lo que le enviamos por petición. Ahora, para el HTML o para el componente de React, lo que hice fue crear un componente button, que es para mandarle aquí algunas propiedades para manejar los estilos de manera común en varios botones que vayamos a utilizar. Tengo una sesión content, va a ser otro componente donde le estoy pasando algunos estados, como podría ser el estado de carga, y un botón que vamos a utilizar para cancelar la petición, que esto va a ser uno de los beneficios que vamos a ver. Y también, en caso de que haya un error, devolver un error, y si no hay data, que no devuelva nada. Y por último, si ya cumple con todas las condiciones, se va a devolver aquí a través del HTML, se va a imprimir la información del usuario aleatorio que estábamos devolviendo. Y nuestro componente de la vista, que va a ser el about, donde vamos a recuperar de los props el random user y lo vamos a almacenar aquí en nuestro estado local del componente, los diferentes estados, como podría ser el data, el loading, el error y el cancel token, que lo vamos a utilizar más adelante. Tengo aquí también dos métodos locales del componente about, donde voy a utilizarlo para manejar lo que vendría siendo el get y el post. Y ya por último, simplemente es una vista, que fue la que le mostré al principio del video, que es para mostrar los dos botones con su event handler on click y el content. Entonces ya con esto ya podríamos empezar a trabajar en nuestra explicación de lo que son las visitas manuales de inercia. Para nosotros empezar a utilizar lo que son los routers o las visitas manuales que nos ofrece inercia, simplemente tendríamos que importar la clase o la función router, que se lo tenemos del módulo inercia/react. Con eso estamos importando el router, y este nos va a ofrecer un método que se llama visit. Entonces este método visit solamente va a recibir un href, que va a ser la ruta del endpoint. En este caso va a ser about. Va a tener otro parámetro que va a ser como las opciones, que las opciones inicialmente constan con esto: lo que es un método, una data, un replace, un preserve state, un preserve scroll, un only y un headers. Y podemos ver aquí, estos son muy similares a los atributos que utilizamos en nuestro componente link de inercia para realizar ciertas funcionalidades, como por ejemplo el preserve state, que era cada vez que nosotros hacíamos una petición a la misma página, manteníamos lo que eran los estados en nuestro formulario, o el preserve scroll, que evitaba que la posición del scroll en la página se reiniciara y se fuera hacia arriba, o el only, que era para básicamente que cada vez que nosotros hiciéramos esta petición solamente se devolviera, o solamente se volviera a validar lo que era la propiedad que nosotros le mandáramos por este arreglo de dependencias, y el headers. Entonces, si podemos ver aquí lo que es la similitud con el componente de link de inercia. Ahora, además de esto, la función router nos ofrece varios métodos que podrían ser estos que están aquí en pantalla: on cancel token, on cancel, on before, on start, on progress, que es básicamente uno de los eventos que podemos, es como esto podrían serse como los eventos que escucha o que espera ejecutar al finalizar o al empezar alguna petición HTTP utilizando este método visit. Un ejemplo claro podría ser el utilizar el onSuccess, que por ejemplo, si yo hago un console log, podemos ver que me devuelve la petición cada vez que yo le dé el botón, porque recordemos que este método handle_get_user lo estamos ejecutando cada vez que le damos clic aquí en el botón get. Entonces vamos a ver qué sucede. Si vamos aquí a la petición, yo lo voy a dar aquí al get, y podemos ver aquí en nuestro navegador que está haciendo una petición que dura 3 segundos, porque recordemos que nosotros intencionalmente lo estamos ralentizando, y aquí al finalizar me está devolviendo lo que vendría siendo un usuario aleatorio. Entonces, si vamos a la consola, podemos ver aquí que estamos imprimiendo el resultado que me está volviendo el page.
del método onSuccess. Entonces recordemos que este es un evento que va a estar escuchando esta función visit. Cuando termine de completar lo que es la petición de manera satisfactoria, va a entrar aquí. Y el page es básicamente la información que va a recuperar de la página inertia, como por decir el componente, las props, el remember state, el scroll region, la URL y la versión. Entonces, ahora qué podríamos hacer nosotros con esta información. Como yo básicamente quiero renderizarlo aquí en mi interfaz, voy a hacer lo siguiente. Yo lo que quiero es que básicamente cada vez que esto se resuelva de manera correcta, modificar mi estado utilizando el setState. Voy a acceder al estado anterior y lo que voy a hacer es una copia de mi estado anterior y voy a modificar en este caso lo que sería el data, que ahora va a ser el preview props random user. Y aquí me faltaría cerrarlo con un paréntesis. Aquí, perdón, aquí no es prep, sino que va a ser page. Entonces una vez que yo guardo, le voy a dar clic, podemos ver que se va a cargar. Va a demorar 3 segundos y luego de que se resuelve nos aparece aquí nuestro resultado. Ahora, pero nosotros también tenemos algunos estados que podemos utilizar, como podría ser el estado de loading, que si lo vemos aquí en nuestro estado local de nuestro componente, tenemos aquí loading, error y cancel token. ¿Cómo podremos modificar esto? Simplemente, como yo quiero que se cambie el estado de carga, lo puedo hacer algo como aquí, en onBefore, que va a ser antes de hacer la petición. Yo lo que quiero es básicamente lo mismo que aquí. Solo que en vez del data quiero modificar el loading, lo voy a pasar a true. Entonces si aquí lo voy a cambiar en true, entonces cuando yo haga aquí el onState, tengo que cambiarlo a false. Porque una vez que ya se haya completado la petición, le deje cambiar el estado de loading a false. Entonces lo guardamos. Podemos ver que aquí no me está generando nada porque recordemos que en nuestro controlador estamos utilizando el método lazy de inercia. Entonces no se va a hacer ninguna petición o no se va a devolver ninguna props al cliente hasta que yo lo solicite. Que en este caso lo voy a hacer con este botón get. Entonces ahí me sale ahora el estado de cargando y con un botón para cancelarlo. Y una vez que se resuelve, me devuelve el JSON. Este botón de cancel va a ser un botón que vamos a utilizar para aprovechar otro de los métodos que nos ofrece esta función router de inertia. Pero antes de explicar esto, me gustaría decirle que a pesar de que este router.visit es una buena forma de utilizar estas visitas manuales, también JInertia nos condensa este uso en sus métodos según lo que necesitamos. Por ejemplo, podemos utilizar el router.get para las peticiones get, que solamente va a recibir una URL y unas opciones, que las opciones van a ser básicamente todo esto que están aquí. Estas son las opciones. Y ya no va a ser necesario pasar el método ni el data porque los get no requieren un objeto data. También tenemos el router.pose, que en la primera posición va a ser la URL, en la segunda posición aquí sí vamos a tener que pasarle una data, entonces le podemos pasar algo como name, algo así. Y en la tercera posición vamos a pasarle unas opciones. Y podemos utilizar el router.put, el router.post.get, .replace, el on, el cancel, el delete, el reload. El reload es básicamente para recargar la página. Entonces, con esto también podemos hacerlo de una forma más corta. Si queremos utilizar alguno de los métodos, puedes acceder a ellos de manera más sencilla. Entonces lo que yo voy a hacer es modificar mi método visit y lo voy a poner aquí get. Y ahora tendría que borrar estas dos propiedades que yo no necesito aquí. Igual el replace. El here no lo voy a utilizar, no lo necesito y solamente me voy a quedar con esos tres que sí me interesan. Ahora, utilizando lo que es este método router de inercia, podemos nosotros también cancelar lo que son las peticiones. Esto es muy similar a lo que nos ofrece las librerías como Axio o la misma librería o la misma API del navegador, el fetch, que si nosotros le pasamos un abort controller, nosotros también podemos cancelar las peticiones. Entonces aquí ya la librería inercia nos lo facilita simplemente generando un token para que nosotros podamos cancelar estas peticiones. Entonces, a modo de ejemplo, yo lo que voy a hacer es primero voy a hacer un console log de lo que me genera el cancel token. Y algo de tener en cuenta es que cada vez que nosotros cancelemos una petición, se van a ejecutar los event handlers o los eventos de escucha, como sería el onCancel. Entonces voy a colocar aquí un console log cancelado, por ejemplo, y también se va a ejecutar el onFinish. Entonces cada vez que nosotros cancelemos la petición se van a ejecutar estos dos métodos, el onFinish y el onCancel. Este ya está disponible para ti para utilizarlo dependiendo de lo que tú necesites. Entonces aquí yo lo que quiero hacer es básicamente, voy a hacer una copia de este código y aquí lo voy a poner en false. Y ahí en mi estado yo tengo el cancel token, que básicamente lo tengo que volver a llenar.
Esto lo voy a llenar con la respuesta que me da el método, que en este caso es el cancel token. Y bueno, aquí sí me va a faltar agregar lo que es el data. Entonces este va a ser como el segundo parámetro de nuestra petición, el data. Entonces, como aquí en el get no necesitamos nada de eso, porque solamente va a ser útil porque puede ser que necesites hacer un search, un buscador, y aquí le pasaríamos lo que es la query o el parámetro a buscar. Entonces esto por ahora lo vamos a dejar vacío porque no lo estamos utilizando en nuestro método get. Entonces además de colocar la data tenemos que borrar esto de aquí, porque si no aquí estamos básicamente colocando false el loading durante el proceso de que está generando el token, entonces no es necesario. Aquí lo vamos a borrar, lo guardamos. Ahora si yo le doy aquí al get me genera el botón, le voy a cancelar y vemos que se canceló. Se ve aquí en rojo, es porque está cancelado. Aquí no genera ningún tipo de dato, pero ya está cancelado. Entonces cada vez que yo le aquí al get lo puedo cancelar. Aquí vemos cómo cancelé varias peticiones. Y si vemos aquí en la consola podemos ver que se están ejecutando también los console log que colocamos en los métodos o en los eventos de escucha on cancel y también en el on finish. Entonces aquí sale, mira aquí por ejemplo en el on finish lo que es el parámetro busy nos está devolviendo cierta información, como por ejemplo el canceled que está en true me está devolviendo el token y otros métodos más. Entonces esto es bastante interesante para utilizarlo dependiendo de nuestra necesidad. Bueno, ya para ir finalizando con el video me gustaría que te quedes con lo siguiente. Esto es básicamente lo que pudimos ver con los componentes link de inercia, solo que nos da un poco más de flexibilidad a la hora de nosotros manejar los estados o las previsitas, por así decirlo. Nos genera ciertas comodidades para hacer ciertas acciones dependiendo de nuestra necesidad. Un ejemplo claro que te puedo dar es podemos utilizar estos handlers o estas funciones para capturar las peticiones. Imagínate que tienes tu aplicación y quieres capturar los eventos de clic para mandárselo, no sé, a algún sistema de analytics como puede ser Google Analytics. Entonces cada vez que tú quieres capturar el clic se lo puedes capturar aquí el on before y se lo mandas al servicio que tú desees. Entonces puedes hacer eso o justo cuando se resuelve aquí en el success o inclusive cuando termina todo. Entonces esto nos da cierta flexibilidad al momento de jugar con lo que son las peticiones HTTP. También otras cosas a tener en cuenta es que esto además de setear valores podemos utilizarlo para hacer preguntas como por ejemplo el típico de preguntar si la persona quiere eliminar el usuario y si la persona le da sí, confirma y luego con esto procede con lo que es la petición hacia el servidor. O incluso también ten en cuenta que aquí en el método onSuccess tú puedes hacer peticiones o lógica asíncrona. Entonces el onFinish va a esperar a que se resuelva para recién entrar en este código. Entonces aquí podrías luego de que se resuelva lo que es el onSuccess o el onError, pues luego al finalizar todo esto, setear lo que son los valores de carga y resetearlos. Entonces vamos a ver si puedo hacer un ejemplo aquí rápido. Entonces aquí por ejemplo para el onBefore podemos hacer algo como confirm, que es una función del navegador y podemos preguntar, ¿quieres continuar? Entonces si yo aguardo, te recuerda que estoy ahorita en mi función handle pause y le estoy mandando una data. Entonces continúo y ahora voy a ejecutar lo que es el botón pause. Vamos a ver qué sucede. Vemos que por lo menos aquí está accionando primero lo que es la modal que me pregunta si quiero continuar. Esto lo estamos haciendo el onBefore, entonces antes de hacer la petición al servidor está ejecutando mi código. Entonces le doy aquí a aceptar y recién se está aquí devolviendo lo que es la petición desde el servidor, que lo que fue un DD, y estoy renderizando aquí la información. Aquí me está mostrando lo que es el request, que es el nombre y la edad. Entonces ahora por ejemplo, aquí como no se está resolviendo nunca, se queda aquí de manera permanente. Entonces aquí por último te voy a mostrar cómo aquí en mi función getRandomUser te vamos a mostrar lo que te comenté anteriormente de cómo podemos setear todos los resets de nuestros estados de carga aquí en el onFinish. Entonces por ejemplo aquí voy a colocar un código que sea, digamos, que se va a demorar bastante. Entonces para eso tendríamos que hacer un retorno de una promesa. Entonces voy a eliminar esto, voy a copiarlo y lo voy a pegar aquí abajo un momento porque lo vamos a utilizar. Entonces aquí yo puedo hacer algo como esto, voy a hacer un return de una promesa, new promise, y esto va a tener un resolve y un reject. Entonces yo creo lo que creo es básicamente hacer un set timeout para retornar la promesa después de unos cuantos segundos. Y lo que va a retornar va a ser el page y lo va a retornar después de 4 segundos. Que tiene que ser 4 milisegundos. Entonces aquí como el reject no lo vamos a utilizar, podemos colocar un underscore. Y luego aquí en nuestra visita voy a comentar estas propiedades y voy a hacer un console log del visit. A ver qué sucede. Entonces lo guardo. Aquí voy a hacer una petición get. Vemos que está cargando. Entonces ahí se demora nuevamente. Ahí respondió, pero sigue demorando porque recordemos que tenemos aquí una petición asíncrona que se está haciendo en el onSuccess. Y una vez que se resuelve me está devolviendo complete el data. Bueno, aquí el data me está devolviendo vacío. Tengo que ver a ver cómo lo podemos hacer para que me lo devuelva desde el onSuccess. Bueno,
al parecer no se puede hacer como yo pensaba, que se podía hacer devolver aquí. Si devolvíamos aquí el page, lo podíamos capturar aquí. Entonces para solucionarlo lo que puedo hacer es básicamente en el set timeout, voy a colocar esto de aquí y voy a hacer lo que ya hacía antes, pero simplemente aquí lo voy a borrar y aquí voy a almacenar en el set state el data. Ahora con la diferencia de que aquí voy a setear todo lo que son mis estados. Por ejemplo, el loading lo voy a poner en false, el error lo voy a colocar en false y el cancel token en nulo. Bueno, aquí el error también tiene que estar en nulo, entonces lo cambio aquí y aquí ya reseto mi estado de carga. Y aquí al final de esto tengo que hacer un return del result. Y por mantenerlo lo voy a dejar aquí, lo voy a pasar el page. Ya, esto console lo borro este console, guardamos. Y ahora si volvemos a hacer la prueba, hacemos un get. Ahí se está haciendo la petición al servidor, ahí se completó, pero sigue cargando los 3 segundos del lado del cliente, que es nuestra función asíncrona. Y podemos ver que ya una vez que finaliza, me setea todo lo que son los estados de carga, lo que es el null, el cancel token y el loading. Entonces de esta forma podemos ver cómo esta nos da la flexibilidad de nosotros también manipular del lado del cliente para setear ciertas funcionalidades. Por ejemplo, como te diga, podemos colocar modales de carga, modales de aviso para el cliente de que vamos a estar procesando su petición, cosas así, ¿no? Entonces es muy bueno entender la flexibilidad que nos da cada uno de estos métodos y entender cómo utilizarlo para optimizar lo que es la performance de nuestro sitio web. Bueno, con esto ya terminamos lo que es el video y pudimos entender que en adición de lo que son los componentes de link de inercia, también es posible generar peticiones HTTP de manera manual utilizando JavaScript. Esto lo hacemos a través de lo que es el método router.visit o de manera particular utilizando cada uno de los métodos, como podría ser el método get, el post, el put y todo eso, que es una forma más corta de generar estas peticiones HTTP. También pudimos ver cómo se compartían ciertos atributos que vimos en el video anterior, utilizando a través de las propiedades como unas opciones en nuestros métodos de router. Y también nos pudimos ver cómo podríamos a través de callbots manejar eventos de inercia antes, durante y después de la que son la carga de la página o las visitas. Y además pudimos ver también que inercia nos provee de ciertos números de eventos que podríamos utilizar en ciertas situaciones, como podría ser antes de hacer la petición HTTP, durante, cuando ocurrió un error, cuando la petición era satisfactoria o incluso cuando finalizaba alguna de estas dos situaciones, podríamos manipular estos eventos. Entonces esta es de la flexibilidad que nos ofrecen las visitas manuales de inercia. Espero que te haya servido y que te suscribas al final. Nos vemos.